Hoy es martes de Arnulfo Rodríguez, director de análisis de Banco Multiva. ¿Qué tal, querido Arnulfo? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Arnulfo? Se nos cortó. Hoy vamos a platicar porque es martes de Multiva, es martes donde yo tengo interés en que me platique ha estado este rally que hemos visto en noviembre, diciembre, en los mercados, que hemos visto en el tipo de cambio. Y bueno, pues ya de un momento a otro llegará el querido Arnulfo, porque sí estamos teniendo problema con la comunicación, ¿verdad? Yo nomás cuando veo la cara así de angustia de Vanessa, ya sé que la comunicación no está funcionando como debiera. Y mire, hoy, entre tanto, estas encuestas que hace Citibanamex, grandes encuestas que hace entre los analistas, pues hablan de que el crecimiento estará entre el 2.9 y el 2.5. Te preguntaron a ti, Arnulfo, ¿y cómo ves este crecimiento más pegado al 2.5 o al 2.9? Yo creo que al 2.9. De hecho, nosotros ya estamos estimando para este año 3.1. El crecimiento va con fuerza por varios impulsos. Uno de ellos es evidentemente la exportación y la manufactura. El otro, el consumo interno, que no se detiene, y eso te tiene pues un crecimiento sólido. Oye, a ver, decía antes de presentarte que pues allí hemos visto un rally fuerte en noviembre, diciembre, hemos visto el mercado bien, fortalecimiento del peso. ¿Qué está pasando? Mira, efectivamente hay un rally bursátil que ya es de 2 meses, octubre y noviembre. Y lo que ha pasado es la percepción de que la Reserva Federal de Estados Unidos no va a inducir una recesión económica. La inflación en Estados Unidos, la de octubre, cayó de 8%, se fue hasta 7.7%. No había estado abajo de 8 desde marzo, y automáticamente también funcionarios de la Reserva Federal de Estados Unidos cambiaron el discurso señalando algo muy importante, una disminución en el ritmo de los incrementos de sus tasas de interés, y que este ciclo alcista podría estar próximo a su fin. ¿Tú cómo lo ves? Por ejemplo, en materia de tasa de interés, la semana que entra habrá decisión de política monetaria. ¿Tú qué estás esperando? Ahí creo que hay la primera buena noticia, el incremento. Después de 5 incrementos consecutivos de 3/4 de punto porcentual, finalmente la tasa de Estados Unidos ha subido 16 veces, de 0.25 a 4.50, pues creo que tendríamos por fin ya un pequeño, a 4%, tendríamos un pequeño incremento, una disminución menor de solo medio punto porcentual. Y esto ¿Cómo cambia el mundo, Arnulfo? Antes decíamos, no, van a subir mucho las tasas, medio punto. Y ahora es, un pequeño aumento de medio punto. Todo es por contexto. Desde luego, es que llevamos sí, claro, por incrementos ya acumulados de 3/4 de punto. Entonces, pero lo más interesante es esto, que ese incremento podría dar pauta, a un incremento más en febrero del próximo año, y ahí la paramos. En Estados Unidos es muy importante que la tasa no llegue a niveles desmedidamente altos, porque entonces van a empezar a generar imposibilidad de pago de los créditos. Y la tasa, ya a los niveles de 4.75 que se ubicaría la próxima semana, pues están peligrosamente cercanos a como estuvieron en 2008, cuando se dio la recesión y el quebranto financiero en Estados Unidos. Hay ya varias advertencias en ese sentido, y la vemos también, esas advertencias, en indicadores económicos. El sector manufacturero en Estados Unidos está entrando en zona de contracción. No quiere decir que vaya a haber una recesión, pero aguas, quiere decir que si ahí se queda la producción manufacturera, sí podría haber recesión el próximo año. ¿Tú qué tan probable ves esa recesión y qué tan profunda la ves? Muy remota, muy difícil de que se dé, porque precisamente
depende de lo que haga la Reserva Federal. Yo te citaba, por ejemplo, el índice manufacturero ISM que te dice, aguas, acabas de entrar a zona de contracción. Bueno, pues un mes te puedes caer, si te recuperas rápidamente, no hay tal. ¿De qué depende? De que precisamente se suspendan ya los incrementos en la tasa de interés. Y la propia Reserva Federal de Estados Unidos no es ajena a estas advertencias. En la semana pasada publicaron lo que le llaman su libro beige, que es donde los bancos de la Reserva Federal en sus distintos distritos miden la actividad económica. Y allí ya están reportando disminución de la actividad económica. En otras palabras, está bien, se necesitaba el apretón de tuercas para que bajara la inflación, pero si siguen apretando la tuerca, pues se les va a barrer el tornillo. Ahí sí habría una recesión. Creo que lo está midiendo con detalle la Reserva Federal y que van a detener el ciclo alcista a tiempo para evitar la recesión. Ahora te llevo hacia otro lado. ¿Qué con el tipo de cambio en México? ¿Qué está pasando? Pues bien y de buenas, tuvimos un sobresalto al inicio de esta semana, pero era lógico. Básicamente, el viernes el peso se había apreciado 6% frente al dólar en lo que va del año, lo que lo hace la divisa, la segunda divisa más fuerte del planeta después del rublo. Evidentemente esto hay coberturas, por ejemplo, en el mercado de futuros de Chicago, y esas incluso estaban cargadas a favor de una mayor apreciación del peso. Llega un momento en que tienes que cerrar posiciones y balancearlas, y esta duda de que en diciembre pudiera haber algún ajuste pues provocó un rebote. Sin embargo, creo que hay razones suficientes para pensar que el peso termina abajo de 20 por dólar en el tipo de cambio de mayoreo en el mercado interbancario, cotización intermedia entre compra y venta, pues va a estar como en 19.90 probablemente el cierre de año. La razón, hay abundancia de divisas, el comercio exterior va muy bien, resulta que las remesas ya son 6 meses consecutivos con flujos de más de 5,000 millones de dólares, y pues en diciembre... Aunque ya están perdiendo velocidad. Sí, pero pues de 120 le bajaste a 110, ese es el punto. Todavía es mucho flujo y se acumula. Entonces, yo creo que el peso está fuerte por las buenas razones, porque incluso el temor de una baja en la calificación soberana, pues ya no está en el horizonte. Un detalle interesante es que desde 2020 los extranjeros habían venido reduciendo sus posiciones en bonos mexicanos. Bueno, pues en octubre de este año, en octubre pasado, tuvimos ya el primer incremento, vuelve a haber atractivo, es decir, estos 6 puntos porcentuales de diferencial entre las tasas de interés y de Estados Unidos ya se vuelven muy atractivos cuando la agencia calificadora Fitch te dice, pues le doy a México perspectiva estable, todavía no le voy a quitar el grado de inversión. Y eso nos está ayudando. El tipo de cambio tiene buenas razones para estar fuerte. Que no son hechos del momento del gobierno, sino es un trabajo que ha sido concienzudo, digamos. Definitivamente, o sea, hubo 30 años de política de apertura mexicana en la que los mexicanos aprendimos a competir en nuestro sector manufacturero. Hoy si hay un déficit comercial es por la balanza petrolífera, pero por la balanza manufacturera, que es la grandota, que son más de 400,000 millones de dólares en ventas, pues estamos muy sólidos. La verdad, traeríamos el equilibrio. Además, en estos años, pues ha habido una composición demográfica muy, muy importante. ¿Te gusta que haya 30 millones de mexicanos en Estados Unidos, donde muchos traen ya la doble nacionalidad y están en el mercado y en la economía más dinámica? Pues eso explica las remesas que traen ese crecimiento tan sólido. Entonces, es una serie de cambios estructurales gestados por un modelo económico en el que México decidió volverse competitivo en el mundo hace 30 años, los 30 de neoliberalismo. Sí, no son decisiones de este momento. Querido Arnulfo, siempre es mi placer platicar contigo. Te mando un abrazo con mucho cariño. Abrazo fuerte, David.